Ave María Purísima, sin pecado concebida, ven Espíritu Santo por medio de la intercesión de Santo Tomás de Aquino y de todos los doctores de la Iglesia. Amén. Queridos hermanos de Buscando el Catolicismo, bienvenidos al capítulo 2 de esta serie titulada La vocación cristiana y los estados de vida cristiana según los doctores y teólogos de la Iglesia, dedicada especialmente a almas en discernimiento. Es una serie que consiste en traducir en el momento un libro del padre Berthier, un tomista, sacerdote tomista del siglo XIX, que escribió un libro compendiando las opiniones teológicas, las doctrinas teológicas de los más grandes e ilustres teólogos y doctores de la Iglesia sobre el tema de la vocación. Y bueno, lo vamos leyendo y comentando para echar luz sobre este tema tan importante y para traer consuelo espiritual a muchas almas que quizás están discerniendo y bueno, necesitan una luz, un rayo de luz de parte de la santa tradición católica. Así que vamos a ya meternos de lleno. El capítulo anterior fue una introducción densa, profunda, muy, muy, muy buena, muy interesante. Y aquí ya comenzamos con las explicaciones preliminares a los primeros capítulos. Dice Berthier, Suárez define cómo sigue el estado de vida cristiana. La definición que da Suárez de el estado de vida cristiana es una manera de vivir estable y fija. Una manera de vivir estable y fija. Establecida para preservar la gracia en este mundo, la gracia santificante. Para preservarla en este mundo. Y para obtener la gloria en el mundo que ha de venir. Brillante definición de Suárez. Esto está en el libro De Statu Perfectionis, capítulo 2, número 7, libro primero. Dice aquí Berthier, cuando quiera que citemos a Suárez nos referimos a su séptimo tratado de religione de obligationibus qua constituunt vel ad ilium disponunt. Al dar la doctrina de los padres y de los teólogos, nuestro objetivo es rendir fielmente a sus enseñanzas, más que dar una traducción palabra por palabra. O sea, lo que está diciendo es, las traducciones son de Berthier y no son literalísimas, ¿sí? Lo que dice es, tratamos de traducir la idea esencial de lo que dicen. Bien, y acá esto es una traducción de la traducción de la traducción, porque esto es una traducción mía en el momento, de una traducción inglesa, de la traducción latina de Berthier, o francesa de Berthier, no sé. Bueno, en fin, así que bueno, mejor esto que nada, ya lo dije en el primer capítulo, el que no le guste puede cambiar de canal. Bien. Sigue diciendo, repetimos esta definición que es muy buena. El estado de vida cristiana es una manera de vivir estable y fija, establecida para preservar la gracia en este mundo y para obtener la gloria en el mundo que ha de venir, en la vida eterna. Aquí hay otra cita que dice lo siguiente. Entre la iglesia de Cristo, todavía militante en la tierra, y la iglesia triunfante en el cielo, existe una hermosa armonía. Una armonía tal que en los evangelios la iglesia de la tierra es llamada el reino de los cielos. Así como en la iglesia del cielo hay muchas clases de espíritus bienaventurados que tienen la misión de llevar a cabo las órdenes de Dios y rodear su trono, así también en la iglesia de la tierra hay varios grados análogos, hay una jerarquía. Así como hay una jerarquía de grados de gloria en el cielo, hay una jerarquía de grados vocacionales en la tierra. Y así como en la perfección de la bienaventuranza esencial de los elegidos hay diversos estados, con mucha variedad en gloria y en recompensas accidentales, así también debe haber en la iglesia militante muchos estados
en que los hombres puedan establecerse para diversos grados de felicidad y para que puedan merecer honores y recompensas de diferentes tipos. En el país celestial, en la patria celestial, esta variedad de grados viste la sociedad de los elegidos con una admirable belleza. Y la iglesia de Cristo aquí abajo recibe gran esplendor de la diversidad de estados. Me has acordado las palabras de San Pablo, hay diversidad de carismas, ¿no? Los miembros de Cristo. Hago propaganda a Coca-Cola, Coca-Cola patrocinadora de Buscando el Catolicismo. Bien. Bueno, esto es lo que cantaba el Salmo, el salmista. Salmo, dice acá, XL1B. Ya no recuerdo los números romanos, soy un pobre ignorante, así que disculpen. Me regocijo en mi ignorancia. La reina se paraba en su mano izquierda, dice el salmista, rodeada de variedad. Toda la gloria de la hija del rey está dentro de las barreras doradas, vestidas de variedades. Esto también es de Suárez, de Statu Perfectionis, capítulo 2, número 6, libro primero. Otra cita. Los estados de la vida cristiana están divididas entre los estados comunes y los estados perfectos. Estados comunes y estados perfectos. Y de hecho, como recién hemos notado, un estado de vida cristiana es una manera de vivir fija y estable, instituida y ordenada para la preservación de la gracia en el tiempo presente y para conseguir la gloria en el tiempo futuro, en la vida eterna, ¿sí? Después de la muerte. Pero esta manera de vivir es doble. Una manera es general y común a todos los fieles, en tanto que esta manera es necesaria para la salvación, es decir, para llegar a la eternidad, para ver a Dios cara a cara. Y Dios quiere que todos se salven. La otra manera de vida es especial. Adicionalmente a estos medios de salvación que son necesarios, posee muchos otros medios de salvación. Tiene como un plus de medios de salvación. Estas dos maneras de vivir forman dos diferentes estados de vida cristiana. El estado común y el estado de perfección. Suárez, capítulo 2, número 7. A pesar de que el primer estado es llamado común, eso no significa que aquellos que viven en él no puedan realizar obras de supererogación y que no sean capaces de crecer con la asistencia, de la ayuda de Dios, de la gracia de Dios, en la perfección espiritual, tanto como ellos elijan. No significa que no puedan llegar a la perfección espiritual, los del estado común. Pero se llama así, se llama estado común, porque ese estado no ata a sus miembros a obras supererogatorias y a la perfección, ni tampoco les obtiene medios especiales. ¿Qué es? Se preguntará alguno la supererogación. Bueno, supererogación es hacer algo más allá de lo mínimo indispensable, por así decirlo de alguna manera.
una manera muy vaga, ¿no? Muy cruda. Hacer algo más allá de lo común, ¿sí? Hacer algo más allá de la media, quizás, ¿sí? Acá mis amigos tomistas y expertos teólogos que escuchen este video podrán corregirme en los comentarios. Y cualquiera puede buscar por sí mismo el término en internet, ¿no? Bien, otra cita. El estado de perfección, fíjense, tenemos el estado común y el estado de perfección. El estado de perfección añade algo mejor y más perfecto al estado común, y por lo tanto se distingue de él. Se distingue del estado común como lo que contiene difiere de aquello que es contenido. Es decir, la analogía que pone aquí es la siguiente: el estado de perfección contiene al estado común. Creo que está diciendo eso. O también dice, se distingue el estado de perfección del estado común en cómo se distingue aquello que contiene de aquello que es contenido. Tamquam includens ab incluso. Como lo que incluye de lo incluido. Capítulo 2, número 9. En el estado de perfección hay más medios para practicar la virtud y menos ocasiones de violar la ley de Dios. De modo que hallamos en él mayor utilidad y una seguridad más completa. Capítulo 2, número 10. Esta división que hemos dado de la vida cristiana no solo es excelente y necesaria, sino que es también completa. Puesto que no podemos imaginar ningún estado entre los hijos de la Iglesia que no esté cubierta por esta división entre estado común y estado de perfección. Ahora pues, debemos entrar en algunos detalles, primero sobre la vida común y luego sobre el estado de perfección. No con el propósito de tratar de la cuestión exhaustivamente, sino para convenir en una idea exacta sobre los dos estados, dedicado a aquellos que tienen que hacer una elección directa del estado de vida. Este libro, esta serie está dedicada a los que están discerniendo. Escribimos especialmente con una perspectiva de iluminar a las personas que tienen que abrazar un estado, sin importar cuál sea su edad o su sexo. ¿Sí? Así escribe Berthier. De modo que esta serie puede servir a cualquier persona de cualquier edad, y de sexo masculino o femenino. Pasamos a la sección primera, titulada el estado común de vida, el estado de vida común. Mejor dicho, mejor decir el estado común de vida. Vamos a incluir en este estado, dice Berthier, a cualquiera que no se encuentre en el estado perfecto, llamado así especialmente. Esto es, todos los que no están en el estado religioso o que no han sido elevados al episcopado. El estado de perfección es el estado de vida religiosa o el episcopado. Dice aquí Berthier que vamos a hablar de la vocación al sacerdocio cuando tratemos sobre el estado de perfección en ejercicio. Ya puede llegar a sonar llamativo esto que diga el episcopado, pero es así, en la doctrina tradicional es esa, el episcopado es la perfección del orden, lo dice el Vaticano II. Y el padre regula gran, los obispos deben estar en la vía unitiva. Los sacerdotes deben estar en la vía iluminativa, los obispos en la vía unitiva. De hecho, el estado común de vida contiene muchas clases de seres humanos que, a pesar de que están en distintas condiciones, están en el mismo estado respecto de la vida cristiana.
Sobre todo debemos declarar que no entra en nuestro propósito el juzgar o comparar el estado interior de las almas que difieren en posiciones. Pues, como dice primer libro de los Reyes, capítulo 16, 7, el hombre ve las cosas que aparecen, pero el Señor escruta los corazones. Suárez, siguiendo a Santo Tomás, dice, no hay nada que impida al hombre ser perfecto. No hay nada que impida al hombre perfeccionarse, convertirse en un ser perfecto. Incluso si no ha abrazado el estado de perfección. O sea, no hay que confundirse. Se llama estado de perfección, es verdad. Pero porque es más perfecto que el otro. No porque sea el único estado en que se puede alcanzar la perfección. Sino, el estado común sería ilícito. Porque todos tenemos que alcanzar la perfección. Porque la vida, el ver a Dios cara a cara, que es el fin último, es perfecto, la perfección. Entonces dice acá Suárez siguiendo a Santo Tomás. Los que no son religiosos ni obispos también pueden ser perfectos. ¿Sí? Ahora bien, se llama estado de perfección a la vida religiosa por lo que decía antes, porque tiene más medios para alcanzar la perfección y porque tiene menos peligros para ofender a Dios y para dañar el alma, para pecar. Puede también pasar que alguien que esté en un estado de perfección no sea perfecto, ¿no? De hecho pasa, ¿no? Lo vemos todos los días en las noticias que salen. Estas dos proposiciones están fuera de duda y basadas en la experiencia. Todos los religiosos están objetivamente en un estado de perfección y sin embargo todavía no son perfectos. Estamos hablando del plano objetivo. Hay que distinguir el plano objetivo, que es el estado de perfección per se, y el estado subjetivo de cada alma. Alguien puede estar objetivamente en el estado de perfección en la vida religiosa, pero subjetivamente ser el peor de los pecadores. Me pica la nariz, no sé por qué. Bien. Algunos de ellos que están en el estado de perfección incluso pueden no estar en estado de gracia, pueden estar en pecado mortal. Por otro lado, muchos seglares son los laicos, gente del mundo, el de sécula, del siglo, muchos seglares y hombres y personas casadas pueden ser perfectos, aunque no están en un estado de perfección. Es un tema de lenguaje técnico esto, muy importante. ¿Sí? Hay que hablar con claridad, con precisión. Muchos casados, muchos laicos pueden ser perfectos, sin embargo no están en un estado de perfección. No se los teólogos no le llaman estado de perfección al matrimonio, le llaman estado de perfección a la vida religiosa. La razón o prueba de la primera proposición es que podemos contraer una obligación y no cumplir con ella. Tener un trabajo y ser negligentes en él. Incluso cuando se encuentra en un estado de perfección, el hombre siempre permanece libre para adquirir o no adquirir la perfección. Suárez de Statu Perfectionis, capítulo 5, número 1, y esto está en la Suma de Teología, para el que quiera buscar, es más fácil de buscar. Suma de Teología, dice acá 2, secunda secunde, cuestión 184, artículo 4. La prueba de la segunda proposición es que, a pesar de que el estado de perfección facilita la adquisición de la perfección, sin embargo, no es un medio necesario para adquirirla. Esto es importantísimo. Se puede adquirir la perfección fuera del estado de perfección. Muy importante esto. Yo diría que acá hay un problema porque de esta distinción mal entendida surgen muchas falsas vocaciones a la vida consagrada. Mucha gente que piensa que solamente va a llegar a la perfección en la vida religiosa. Falso, falso. Uno puede llegar a una esplendorosa santidad en la vida matrimonial. Para alcanzar la perfección, el alma no necesita realizar todos los consejos. Consejos son castidad, pobreza y obediencia. No es necesario, son consejos, no son imperiosos, no son mandamientos, son consejos. Los consejos se pueden tomar o no tomar.
Para alcanzar la perfección es suficiente guardar algunos de esos consejos. Y podemos, incluso cuando no estamos en un estado de perfección en la vida religiosa, realizar obras de consejo y así llegar espontáneamente a la perfección, dice Suárez. Y comenta Berthier, es por lo tanto imprudente y precipitado medir la perfección interior de las almas según el estado de vida en que vivan. O sea, el que diga, este por ser sacerdote es más perfecto que esta familia de matrimonios, es imprudente decir eso, no se sabe. O esta mujer por ser religiosa es más virtuosa y más santa que esta madre de familia, tampoco lo sabemos. No hay por qué, no hay por qué, no hay por qué saberlo. Podría ser y ciertamente puede ser, pero no sabemos. Siguiendo los grandes teólogos y doctores, podemos estudiar y comparar los estados exteriores de vida que hay en la iglesia, cuya variedad es una de las muchas bellezas de la esposa de Cristo, de la iglesia. La variedad de estados es una de las hermosuras de la esposa de Cristo. Pero en este estudio y en esta comparación debemos ser cuidadosos de no desviarnos de la doctrina de aquellos que son nuestros guías y nuestros maestros y que la misma iglesia nos ha puesto como maestros y doctores. Obrar de otra manera sería exponernos al desvío y a caer en el error. ¿Acaso no escuchamos demasiado a cristianos que sin saberlo hablan de los varios estados de la vida cristiana del mismo modo en que lo hacen los herejes sobre los cuales la iglesia ha lanzado sus anatemas? Con esta reflexión cierra el capítulo del Padre Bertier. ¿Acaso no escuchamos constantemente a cristianos hablar de los estados de perfección del mismo modo en que lo hacen los herejes, sobre los cuales la iglesia ya ha lanzado condenas, anatemas, excomuniones? Bien, vamos al primer artículo de esta primera sección, que es matrimonio. Vamos a examinar el matrimonio a partir de la doctrina de los santos, de los doctores, de los padres, la Sagrada Escritura. Abramos esta materia, dice el padre Bertier, con las graves y fundamentales palabras del Catecismo del Concilio de Trento, cuya gran autoridad nadie va a llamar en cuestión, nadie va a cuestionar. El Catecismo del Concilio de Trento es el primer catecismo magisterial, con valor magisterial, de la historia de la Iglesia Católica. Si no me equivoco, entiendo que no me equivoco. Catecismo magistral, se sigue vendiéndose. No es que ha sido derogado porque haya nuevos catecismos. El catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por San Juan Pablo II hace 40 años o 30 años, lo cita un montón al catecismo del Concilio de Trento, también llamado catecismo romano. Es muy bueno, es muy bueno. Se complementa muy bien con el catecismo de Juan Pablo II y con el catecismo de San Pío X. ¿Sí? Muy bueno. Cada uno tiene cosas que los demás no tienen, cada uno profundiza sobre mismos temas con miradas distintas, aunque esencialmente iguales. Es una maravilla leer y comparar los distintos catecismos y es una gran obra de oración, leer y meditar y estudiar los catecismos de la historia de la Iglesia Católica. Bien, ¿qué dice el Catecismo del Concilio de Trento? Dice, puesto que los pastores de almas deben siempre tener bajo la mira la vida perfecta y feliz de los cristianos, deberían desear sobre todo lo que el apóstol San Pablo deseó para sí mismo. ¿Qué deseó el apóstol San Pablo para sí mismo? ¿Qué es lo que deberían desear todos los sacerdotes?
Esto dice el Catecismo del Concilio de Trento. Escribiendo a los Corintios, les dijo San Pablo: yo deseo que todos los hombres sean como yo. Esto es, que todos practiquen la continencia o la perfecta castidad. ¿Están escuchando bien? Eso dice San Pablo y eso dice el Catecismo de Trento, que todos los curas deben desear. Todos los curas deben desear que todos deseen la continencia. De hecho, la cosa más bendita para un cristiano en esta vida es tener su mente libre de todas las distracciones y solicitudes del mundo para poder reinar sobre sus pasiones, casi extintas, gobernadas a través de la virtud, y el reposar felizmente, bienaventuradamente, en la práctica de la piedad árida y los pensamientos santos del cielo. Está hablando de la vida contemplativa. ¿Quiere decir esto que todos tenemos que ser continentes? No, porque ¿qué pasaría? Se acabaría la raza humana. ¿Sí? Se acabaría la raza humana. El apóstol Pablo desea esto porque es lo mejor, es lo más perfecto. Es lo que decíamos al principio, es el estado de perfección. ¿Por qué es el estado de perfección? Porque estás dedicado totalmente a la contemplación de los bienes celestiales, de la gloria de Dios. No tenés distracciones, en teoría, ¿no? O tenés menos que la vida matrimonial, la vida laical. Por eso todos los sacerdotes deberían desear que todas las almas fueran continentes, en principio. Por supuesto, también deben desear que haya santos matrimonios, porque si no se acabaría la raza humana y también se acabarían las santas almas consagradas, porque sin matrimonios, ¿de dónde van a salir? A menos que el Señor las haga brotar del polvo de la tierra, cosa que puede hacer, pero no sería la vía, el camino ordinario, ¿no? Acá sigo promocionando Coca-Cola, el patrocinador oficial de Buscando el Catolicismo. Bueno, es muy bueno este libro, ¿eh? Un bálsamo espiritual. Vayan pensando a quién le puede llegar a venir bien esta serie, ¿sí? ¿A quién le puede llegar a venir bien esta serie? Y difúndanla, hay que misionar, hay que misionar. Bien. Pero, fíjense lo que dice. A pesar de que hemos citado esto, no termina acá el catecismo del Concilio de Trento, que, by the way, está dedicado a los párrocos, ¿sí? En su tratado del matrimonio dice: Pero, o sea, a pesar de que hay que desear eso con el apóstol, porque es revelado, el apóstol lo deseó y lo puso por escrito y es palabra santa, es palabra de Dios. Sin embargo, en la medida en que el matrimonio ha sido enriquecido por Dios con una multitud de dones, es claro que los fieles deben ser instruidos en todo lo que está relacionado a ese estado. Esto, dice el padre Bertier, es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión indisoluble, que no se puede disolver, legítima, la única unión legítima, y conyugal, conyugum, quiere decir llevar el mismo yugo, de el hombre y de la mujer, elevado por Dios a la dignidad de sacramento. Eso es el matrimonio. En este canal tenemos una academia matrimonial y prematrimonial para formar santos matrimonios, santos noviazgos. Así que no dejen también de pispear esa serie y de difundirla. El Concilio de Trento, no el Catecismo del Concilio de Trento, el Concilio de Trento en la sesión 24 dice lo siguiente: Jesucristo mismo nos mereció a nosotros, por medio de su pasión,
la gracia que santifica a los esposos, perfecciona su amor mutuo y fortalece la indisolubilidad de su unión. Fíjense qué hermoso esto. Jesús, por medio de su sufrimiento crucificado, por medio de su pasión, nos mereció la gracia que santifica a los esposos, perfecciona su mutuo amor y fortalece la indisolubilidad de su unión. Y fíjense lo que dice a continuación el Concilio de Trento, en el canon primero de la sesión 24, lanza la siguiente condena. Si alguno llega a decir, así habla la Iglesia en la mayoría de sus documentos, ¿sí? Durante toda su historia, no se asusten. Si alguno llega a decir que el matrimonio no es verdaderamente y propiamente uno de los 7 sacramentos de la nueva ley y que no confiere la gracia, que sea anatema. Anatema quiere decir que sea expulsado, que sea maldito, que sea excomulgado, ¿sí? Así habla la Iglesia Católica. Condena el error. Esto quiere decir, cualquiera que diga que el matrimonio no es un camino de santidad, sea anatema, lo dice el Concilio de Trento. O sea, toda todo el ímpetu de los últimos años para proclamar que el matrimonio es un camino de santidad ya está en el Concilio de Trento, ¿sí? Cualquiera que diga que el matrimonio no confiere la gracia, y la gracia es lo que hace santos, cualquiera que diga que el matrimonio no confiere la gracia, sea anatema. Así habla la Iglesia a través del Santo Concilio de Trento. En la materia del matrimonio, el tema del matrimonio, debemos responder solamente las siguientes cuestiones que nos aparecen a nosotros como las mejores para cumplir nuestro propósito. La primera cuestión que vamos a responder es si el matrimonio es un estado santo. Primera cuestión, si el matrimonio es un estado santo. Segundo, si es un estado obligatorio. Tercero, si es un estado que se aconseja, si es de consejo. Cuarto, ¿qué fines deberían ser tenidos en mente por aquellos que entran en el estado matrimonial? Es decir, ¿cuál debería ser la intención profunda, intelectual y del corazón, de la voluntad, de aquellos que entran en el matrimonio, de aquellos que se casan? Quinto, ¿cuáles son los principales casos en los cuales el matrimonio es ilícito o inválido? Bien, entonces, esta primera parte sobre el matrimonio, por favor, háganme el favor, para gloria de Dios y salvación de las almas, de difundirlo por todos lados, a todos los matrimonios que sepan que le va a venir bien. Capítulo 1. El matrimonio es un estado santo. Matrimonio es un estado santo. San Pablo dice, fíjense, así como San Pablo dijo lo que dijo antes, que es que él desearía que todos fueran como él, continentes, consagrados. Continente quiere decir que no tiene relaciones, que no está unido a una mujer, un varón sin mujer. San Pablo también dice, aquel que da a su virgen, a su hija virgen, en matrimonio, hace bien, hace bien. Y también dice San Pablo, si tú tomas una esposa, tú no has pecado. 1 Corintios 7, 38, 28. A pesar de esta declaración clarísima del apóstol, algunos herejes de los primeros siglos, entre ellos los maniqueos, condenaron el matrimonio. Y en cambio fueron condenados por los padres de la iglesia, gracias a Dios. Entre los padres de la iglesia, San Juan Crisóstomo, doctor también, elocuentemente expone la doctrina católica sobre este tema. Dice San Juan Crisóstomo, consideramos al matrimonio lícito. No solo lo consideramos lícito,
sino que también admiramos a aquellos que lo adquieren, aquellos que entran en el estado matrimonial. Los admiramos. Abstenerse de lo prohibido no siempre es signo de un alma grande y elevada, dice San Juan Crisóstomo. Por lo tanto, la perfecta virtud triunfa en la realización de aquellos actos cuya omisión no tendría nada de culpa. Pero no prohíbes el matrimonio. Claro que no. Sin embargo, ¿nos exhortas a mantener la continencia? Sí, sí, lo aconsejo, dice San Juan Crisóstomo, puesto que entiendo la excelencia de la virginidad, siguiendo a San Pablo. Sin embargo, lejos de censurar el matrimonio como algo malo, lo alabo. Sin embargo, me dirán que hay cristianos para quienes esta asistencia no tiene ninguna utilidad. Hay personas a quienes yo invito a abrazar la virginidad sin condenar, no obstante, el matrimonio. Ahora bien, entre un consejo y una prohibición yace un abismo tan profundo como lo hay entre la libertad y la necesidad. Un consejo es algo libre, no es obligatorio. Una prohibición es algo necesario. Hay que rehusar lo prohibido. Un amigo que aconseja deja a su otro amigo libre de seguir otra opinión. Cuando yo aconsejo la virginidad, dice San Juan Crisóstomo, yo no paso censura sobre el matrimonio, ni tampoco culpo a aquel que resiste mis consejos. En efecto, admiro al generoso atleta que corre velozmente la carrera de la virginidad. Pero no tengo ninguna falta que encontrar en aquel que no entra en tal carrera, puesto que la culpa se permite solamente, culpar a alguien se permite solamente cuando se realiza un acto verdaderamente malo. Es decir, lo que dice es, si alguien sigue mi consejo de ser virgen, bienvenido, bendito sea, lo bendigo. Ahora, si alguien no sigue ese consejo y se casa, lo bendigo también, porque casarse no es malo. Pero ¿cómo puede disculpen disculpen la demora, fue porque era difícil de traducir esta parte. Dice así, Juan Crisóstomo, pero ¿cómo puede aplicársele esta benevolencia a un cristiano cuyo único reproche es que se limita a una esfera más modesta y no se atreve a aspirar a los más altos esfuerzos de la virtud? Es decir, como si fuera alguien que no se anima a ir a lo más perfecto, ¿no? La vida de perfección. Por supuesto, no voy a alabar el vigor y la energía de su coraje, pero tampoco voy a permitirme culpar
una reserva tímida como la de él. Es decir, está diciendo, él es libre de elegir lo más modesto, en este caso sería el matrimonio. Sería más modesto y menos arduo que la vida consagrada. Él puede hacerlo, dice San Juan Crisóstomo. Yo no me voy a permitir culpar al que desee reservarse esa vida. Por lo tanto, no me opongo al matrimonio. Sostengo que el matrimonio es santo y lícito. Solamente condeno a aquellos que lo profanan. Por lo tanto, la doctrina católica conoce cómo venerar la obra de Dios y cómo dar adicional esplendor al honor y a la gloria de la virginidad. Nuestra doctrina proclama que el matrimonio es bueno y que la virginidad es mejor. Eso está fuera de duda, ya lo dijimos. Ahora bien, llamar al matrimonio malo es una injuria a la virginidad. Fíjense lo que está diciendo. Llamar al matrimonio malo es una injuria a la virginidad. Porque honrar el matrimonio es alabar la virginidad. Porque no pueden haber vírgenes sin el matrimonio. No pueden haber santos sacerdotes y santas monjas y santos religiosos y santas religiosas sin santos matrimonios. El matrimonio, que es bueno en sí mismo, es bueno intrínsecamente, nos lleva a admirar la virginidad, que es mejor. La virginidad es mejor y le gana en dignidad, tanto como el capitán y el general están por encima del soldado común y del navegante. San Juan Crisóstomo, De Virginitate, capítulo 8 al capítulo 10, editorial Migne. Interesante esta obra para leer y comentar también, ¿eh? El De Virginitate de San Juan Crisóstomo. Clarísima la doctrina. El matrimonio es bueno, es buenísimo, es santo. La virginidad es mejor, objetivamente hablando. Para cada uno veremos caso por caso. Objetivamente es mejor la virginidad. Sigue San Juan Crisóstomo. El matrimonio es bueno, puesto que mantiene al hombre en su deber y lo abstiene de caer en el pecado. Por lo tanto, no lo condenen, porque es fecundo y tiene buenos resultados, tiene resultados felices. Nos salva de profanar el sagrado templo de nuestro cuerpo. Le da soporte a los débiles y fortalece sus pasos. Pero un soporte de tal tipo no tiene sentido para el que ya es fuerte y robusto, dice San Juan Crisóstomo. Lejos de ser necesario para él, el matrimonio, solo efecto será poner en su camino 1000 obstáculos que van a hacer más lento su progreso y hacer menor su mérito y su gloria. Capítulo 25 del De Virginitate de San Juan Crisóstomo. Lo que está diciendo es, el matrimonio es bueno y santo, pero para el que no necesita ese soporte que da el matrimonio, la vida conyugal, la pareja, etcétera, no es necesario. Incluso puede llegar a ser un peso. El que está llamado a la vida de consagración total, el que está llamado a esa vida, el matrimonio, le va a ser un peso. Eso dice San Juan Crisóstomo. El angélico doctor, que es Santo Tomás de Aquino, desarrolla todavía mejor y con más precisión las ventajas del matrimonio. Añade 3 ventajas más a la que señala San Juan Crisóstomo, que son, la primera, los hijos, la segunda, la fidelidad, y la tercera, los sacramentos.
Esto está en el suplementum de la Suma de Teología, cuestión 49, artículo 2, es lo que estamos viendo en el curso de Academia Matrimonial. El Catecismo del Concilio de Trento explica estas tres ventajas del matrimonio. La primera consiste en hijos nacidos de una mujer lícita. San Pablo pone un valor tan alto en este primer beneficio que escribe. Fíjense lo que escribe San Pablo, esto es hermoso. Esto debe ser motivo de meditación de todas las madres y de todas las novias. 1 Timoteo 2:15, anótenlo por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ella será salvada a través de la maternidad. Bendito Dios. Gracias, Señor. San Pablo. Ella será salvada a través de la maternidad. Ella será salvada a través de la crianza de los hijos. Contra toda cultura contemporánea y odierna que separa la maternidad de la feminidad, la palabra de Dios no pasará. No pasará. Ella será salvada a través de la maternidad. Qué palabras de gloria. Gracias, Dios. Gracias, Dios. El significado de estas palabras del apóstol, sin embargo, no debe estar restringido a la generación física. No se refiere solamente a tener hijos biológicamente y ya. Se refiere, dice, también a la educación y al celo en formar los hijos en la piedad, en la educación católica de los hijos. La mujer será salvada en la maternidad, en la piedad, en la vida de gracia, en la vida de oración, en la vida de virtud, en la vida de preparación para la eterna gloria. El segundo beneficio del matrimonio es la fidelidad que vincula mutuamente al marido y a la mujer, el uno a la otra. Fidelidad por la cual se dan el uno al otro un derecho que nunca han de violar. El marido y la mujer adquieren por el santo matrimonio derechos sobre el cuerpo del otro. Esto está en San Pablo y es doctrina católica, cosa que no se dice. El marido tiene derechos sobre el cuerpo de la mujer tiene derechos sobre el cuerpo de su marido. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Bien. El tercer beneficio del matrimonio es el sacramento. El estado matrimonial, que no puede ser soltado, no puede disolverse, es indisoluble. El sacramento. El vínculo de cónyuges, de coniugum, que no puede ser soltado, no puede ser desatado. El nacimiento de los hijos, la fidelidad y los sacramentos, continúa diciendo Santo Tomás, hacen al matrimonio santo. Hacen al matrimonio santo. Dice, no solo suavizan el matrimonio, como diciendo, no solo lo hacen lícito, como diciendo, no, esto no es malo, sino que lo hacen, no solo no lo hace ilícito, sino que lo hace santo. No lo hace simplemente bueno, sino que lo hace santo. El matrimonio es santo. Hay que alegrarse por los noviazgos, hay que alegrarse por los noviazgos y por los matrimonios. ¿Qué dice Berthier de todo esto? Berthier dice, de todo esto, lo que reunimos es lo que debe ser las disposiciones de aquellos que entran en el estado matrimonial. Los que
entran en el estado matrimonial o los que se ponen de novios esto lo digo yo, los que se ponen novios, ¿no? Se ponen novios entran, es para el matrimonio, si no, que no se pongan de novios. Deberían considerar, deberían considerarse a ellos mismos como asumiendo no una obra humana, sino una obra divina, dice Berthier, a la cual deben traer gran pureza de corazón y piedad, como los ejemplos dados por los antiguos patriarcas del Antiguo Testamento. A pesar de que el matrimonio de estos santos hombres no tenía el carácter de sacramento, ellos mismos, sin embargo, siempre miraron aquel acto solemne como requiriendo un profundo sentido de la religión, de gran piedad, para que fuera llevado a cabo rectamente. A pesar de que en el Antiguo Testamento no era un sacramento, los patriarcas veían que era indisoluble de la piedad y de la religión para que el matrimonio diera fruto. ¿Quién no sabe que así como el matrimonio es un sacramento de los vivos, sería un sacrilegio recibirlo sin estar en estado de gracia? Es decir, recibir el matrimonio, casarse en estado de pecado mortal es un sacrilegio. Por esta razón, los fieles consideran que es un deber el prepararse a recibir el matrimonio yendo a la confesión. Hay de aquellos que en tal ocasión confesaran sus pecados solamente por un mero formalismo religioso y no con el candor y el arrepentimiento que justifican ante Dios, que nos hacen justos ante Dios. La bendición impartida por el sacerdote a tal matrimonio se volvería una maldición que pesaría durante la entera vida futura de las dos partes. Fíjense la dureza, las palabras de Berthier. Y hay también de aquellos que antes de entrar en este estado se permiten a sí mismos intimidades que son peligrosas, cuando no culpables. Está hablando de las faltas contra el sexto y noveno mandamiento, antes del matrimonio. Lo cual haremos prontamente un video sobre el sexto y noveno mandamiento. Sobre lo que es lícito en el campo de la afectividad en el estado de noviazgo, estado prematrimonial. Para eso hay que ver el curso de la Academia Matrimonial y Prematrimonial. Estas personas precipitadas se olvidan de las reglas más sencillas de la cristiana prudencia. Llevan a cabo solos, sin compañía, conversaciones y familiaridades que San Jerónimo llama el principio de la agonía de la virtud. Terrible, terrible. Está hablando de estar solo con tu novio. Estar solo con tu novio. Conversaciones y familiaridades que San Jerónimo llama el principio de la agonía de la virtud. Bien. Nunca, dice este santo doctor, nunca se sienten solos sin un testigo de sus palabras y de sus acciones. Consejo de San Jerónimo. Epístola ad Nepotian 5. Nunca se sienten solos sin un testigo de sus palabras y de sus acciones. Dice Berthier, la experiencia testimonia que este sabio consejo no puede ser rechazado sin peligro. Cuando solamente la pasión une a una pareja, prontamente la divide. O sea, el noviazgo que está unido solamente por pasión se va a dividir prontamente. Vemos, no con falta de frecuencia, sino frecuentemente, una vida de discordia y de odio siguiendo de cerca a las intimidades que alarman la pureza.
en este camino, la justicia de Dios cae, incluso en este mundo, sobre aquellos que lo ofenden. Y esta misma justicia no va a justificar a aquellos padres cuyos ciegos y culpables maestros, por su negligencia, se han hecho cómplices de la corrupción moral de sus hijos y de sus sirvientes. Bueno, hermosa manera de cerrar el capítulo sobre matrimonio. Bueno, es broma, ¿no? Pero digo, es importante esto, ¿no? El tema de la afectividad prematrimonial, ¿no? Ya haremos unos videos sobre este tema, que también hay mucha confusión sobre esto hoy en día, ¿no? Como si todo, todo estuviese permitido antes del matrimonio. Algunos piensan así, otros piensan que todo está permitido, excepto la relación sexual consumada, lo cual es todo falso. Bien, ya lo veremos con profundidad, siguiendo al doctor moral de la Iglesia, que es Santo Tomás, y al otro doctor moral, patrono de los confesores, San Alfonso María de Ligorio, a quien todo confesor puede seguir con una conciencia segura, según el Beato Pío IX. Capítulo 2 es el capítulo siguiente. Se pregunta si el matrimonio es obligatorio. Ya algo hemos dicho sobre esto en la Academia Matrimonial y Prematrimonial, en el capítulo primero, segundo. Estamos leyendo la Suma de Teología. Santo Tomás se pregunta si el matrimonio es de precepto, si es obligatorio. La respuesta es obviamente no. Veremos cómo lo sostiene el padre Bertier. Si te gustó este video, dale like, comenta, compartilo y sobre todo difundilo no para nosotros, no nobis, sino para Dios y para su gloria y para educar a las almas. Educar a las almas ¿para qué? Para que se salven, para que sean felices esta vida y en la otra, y para que den mucha gloria a Dios. Dios nos bendiga y recen por mí y viva Cristo Rey. Viva la sana doctrina. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes, Italy.